Hola, en este video les voy a presentar un trabajo hecho para el curso de riesgo de tsunami de la Universidad Católica de Chile. Les mostraré la evaluación de medidas de mitigación estructurales contra el riesgo de tsunami que fueron probadas en el terremoto de 9 grados de magnitud de momento y posterior tsunami en Tohoku, Japón. Analizaré la efectividad de estas medidas y mostraré las posibles mejoras propuestas por expertos para reducir el riesgo de tsunami mediante medidas de mitigación estructurales en zonas costeras. Como estas medidas ya fueron probadas, las posibles mejoras deben ser consideradas a futuro, siendo importante el conocimiento de estas en Chile, dado la vulnerabilidad de sus costas ante esta amenaza a la naturaleza. Japón está localizado en una zona que ha sido golpeada varias veces en su historia por tsunami, ya sea por alta actividad sísmica y recurrencia de terremotos o su posición geográfica, que lo deja vulnerable a tsunamis originados en otros continentes que se desplazan a lo largo del Océano Pacífico. La experiencia de estos eventos y la inversión en infraestructura tienen a Japón a la vanguardia mundial en medidas de mitigación contra tsunami. Entre estos destacan los rompeolas en el mar, muros rompeolas, compuertas, bosques de mitigación, entre otros. Aunque muchas de estas contramedidas tuvieron resultados eficaces en tsunamis anteriores de menor tamaño, no pudieron detener el tsunami de Tohoku en 2011, ya que no fueron diseñadas para contener un evento de esta magnitud. Se pretende evaluar de forma gráfica la efectividad de algunas de estas medidas y mostrar posibles mejoras según artículos científicos para que sean implementadas en zonas donde existe riesgo de tsunami. Dentro de las medidas de mitigación se encuentran las estructurales, que son construcciones físicas que reducen o evitan la amenaza de tsunami, y las no estructurales, que no son construcciones físicas y usan el conocimiento, prácticas o acuerdos para reducir el riesgo, como son los códigos de construcción, ordenamiento territorial, información, simulacros, etc. Dentro de las estructurales se encuentran los artificiales, que son muros, rompeolas, compuertas, rellenos, etc., y los naturales, que son bosques de mitigación, dunas, arrecifes de coral, entre otros. Los rompeolas son estructuras costeras que abarcan grandes distancias y tienen por finalidad proteger a la población que habita en las costas y a los puertos pesqueros de la acción de las olas. El rompeolas de Funatu protegió exitosamente el tsunami de 1968. El tsunami de 2011 tuvo una altura de ola más alta que la esperada por el diseño, por lo que los rompeolas fueron dañados y las ciudades fueron inundadas. Sin embargo, simulaciones muestran que en Kamaishi se redujo la altura de ola en la estructura de 8,2 metros, 5,7 metros en la orilla y 12,2 metros en la altura de run-up. Además, se atrasó el tiempo de arribo en 8 minutos. Existen nuevos métodos para reforzar la estructura para que no sufran daño. Un ejemplo es el uso de bloques en contrapeso que ejercen resistencia a fuerzas deslizantes. También elevar la altura tomando en cuenta el peor escenario posible. Otra medida de mitigación son las compuertas, que son estructuras hidráulicas que se pueden abrir y cerrar para permitir el paso del agua, embarcaciones, personas, etc., con la finalidad de proteger zonas inundables. En Fudai, una compuerta de 15,5 metros de altura construida para cerrar la salida al río pudo amortiguar el tsunami de altura de ola de 17 metros, significando que haya inundado unos pocos metros más, salvando al pueblo. Distinto fue el caso de Minami Sanriku, donde la compuerta de 10 metros a una altura de 4,6 sobre el nivel del mar no pudo amortiguar la ola. Además de considerar que es necesario aumentar las alturas de las compuertas tomando en cuenta el peor escenario, se deben realizar mejoras en el cierre a distancia, tomando en cuenta los cortes de luz debido al terremoto, ya que muchos bomberos perdieron sus vidas cerrando las compuertas. Otra medida son los bosques de mitigación, que son un método natural que mediante vegetación y bosques se reduce la energía de las olas, reduce la vulnerabilidad al proveer un efecto de escape y aterrizaje suave. En Natori, donde la profundidad de inundación fue de 4 metros, el bosque cumplió su objetivo al atrasar la inundación en 6 minutos y reducir la velocidad en 2 metros por segundo. En Rikus en Takata, un bosque de control de 2 kilómetros y 70.000 pinos no fue suficiente para reducir la energía de la ola de 20 metros que barrió el bosque. Además, causó más daños al proveer escombros. Estos pueden soportar y amortiguar tsunamis de 5 metros, por lo que tienen que ser una segunda barrera, detrás de otras medidas de mitigación, o plantarlos en altura. En conclusión, la experiencia y prueba de estas medidas de mitigación, aunque hayan fallado dado la gran magnitud del tsunami de Tohoku, sirven para evaluar y tener una hoja de ruta aprobada en la construcción de futuras infraestructuras de mitigación en localidades costeras que se encuentren en riesgo. Se muestra que es clave la interacción entre las medidas de mitigación, políticas de diseño estructural y uso de suelo, y conciencia del riesgo por parte de la población para mejorar la evaluación.
La experiencia japonesa es importante para utilizar estas medidas en Chile, dado que ya fueron probadas. Por lo tanto, al implementar estas medidas e incluir sus mejoras, se reduce entonces el riesgo de tsunami.